Gracias a nuestro buen Dios estamos juntos otra vez. Bendito sea el nombre del Señor porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. Abrazos sinceros, cariñosos y llenos de gratitud de mi parte para usted que me está acompañando aquí en el programa Lecciones que Transforman. Dios bendiga su vida en abundancia. Mi querida amiga, mi querido amigo, mi deseo para usted es que permanezca firme en su fe. No deje que nada le desvíe de los caminos del Señor. Y si por algún caso usted se desvió, usted se apartó, sepa que usted puede volver, porque Dios tiene poder para rescatar a todos aquellos que con humildad claman por su compasión y misericordia. Recuerden que la gracia de Dios busca a los pecadores y los trae de vuelta a la comunión con Él. Por lo tanto, vuelva, no se quede lejos de Cristo, porque estar lejos de Dios es estar lejos de la verdadera vida y felicidad. Hoy hemos llegado a la semana número 7 del tercer trimestre del año 2023. Estamos estudiando la carta a los Efesios día tras día, capítulo tras capítulo, y realmente hasta aquí el estudio ha sido una gran bendición para nuestra vida espiritual. El título de la lección número 7 es El cuerpo unificado de Cristo. El texto bíblico base, o también conocido como versículo para memorizar, se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Les invito a leer estos versículos. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted repite estos dos versículos todos los días de esta semana, estoy seguro que se grabará en su mente y de esa manera podrá interiorizar el mensaje de Dios y también compartirlo con sus semejantes. Así que le invito a memorizar el texto base de esta semana. Amigos, hasta aquí hemos estudiado los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios y vimos que en ellos el apóstol Pablo narra la historia del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y después de haber estudiado estos primeros capítulos de Efesios, pregunto, ¿puede salvarse una persona por creer una doctrina? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es obvia, amigos. No puede. Es por eso que Juan Wesley, reformador protestante inglés, fundador de la Iglesia Metodista, dijo en cierta ocasión lo siguiente: los diablos creen, pero siguen siendo diablos. Esto quiere decir que un conocimiento correcto, o el volumen de nuestro conocimiento, o la habilidad para defender la veracidad de nuestro conocimiento acerca de Jesús, no producirá una nueva creación en nuestra vida, amigos. Es decir, si toda la teoría que hemos aprendido hasta aquí no la llevamos a la práctica o no la vivimos de manera real y diaria como miembros de la Iglesia o miembros del cuerpo de Cristo, todo será una pérdida de tiempo o una simple teoría más. Amigos, la reconciliación y una nueva creación únicamente son el resultado no de aprender la doctrina al pie de la letra de manera mecanizada, sino en primer lugar de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de venir a Él, colocar nuestra vida en sus manos, caminar como Él caminó, vivir como Él vivió, morar en Él sin desviación o vacilación, y todo esto por su gracia y poder. La doctrina es importante, amigos, pero debe trascender el nivel intelectual y llegar al práctico. El apóstol Pablo hace justamente esto, comenzando con el capítulo 4 de Efesios. Él procede de la teología a la práctica, de la exposición a la exhortación, de lo que Dios ha hecho a lo que debe hacer. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 1, pone su atención al estilo de vida de los creyentes a un andar digno de la vocación con que fueron llamados. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Amigos, es notable cómo Pablo comienza su apelación a los cristianos a que vivan su fe. El apóstol comienza el versículo 1 diciendo, yo pues. Al usar la palabra pues, el apóstol Pablo se está refiriendo a la doctrina de la redención, la reconciliación y la unidad bosquejada en los capítulos 1 al 3 de Efesios. Lo que el apóstol Pablo está tratando de hacernos entender, amigos, con la palabra pues, es que la doctrina no es un retoricismo vacío, es decir, no es un conjunto de reglas o principios que se escribieron de forma elegante, simplemente con el fin de deleitar, conmover o persuadir a los creyentes. No, amigos. Con la palabra pues, el apóstol se prepara para decirnos que la teoría de la doctrina tiene que ser llevada a la vida práctica. La doctrina debe convertirse en el fundamento, la base de la ética y práctica cristianas. Pablo va a enseñarnos que lo que Dios ha hecho demanda una respuesta nuestra en términos de nuestro estilo de vida. No es posible que el creyente siga viviendo como antes, después de haber entregado su vida a Cristo, después de haber recibido las bendiciones espirituales, después de haber recibido la salvación. Lo que Dios ha hecho por el creyente debe llevar a éste a vivir una vida nueva, dejando la antigua atrás. Eso es lo que Pablo va a comenzar a compartirnos a partir de ahora. Por eso usa la palabra pues. Y su apelación, en la forma de un ruego ferviente que compartirá con los creyentes, tiene como base la frase preso en el Señor. Él dice, yo pues, preso en el Señor. Amigos, es interesante notar que esta frase, preso en el Señor, es la misma que el apóstol usa para presentar la gran verdad del misterio de la salvación en Efesios capítulo 3, versículo 1, texto que estudiamos la semana pasada. En ese texto Pablo se denomina, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Entonces, tanto al inicio del capítulo 3 y del capítulo 4, Pablo se autodenomina como preso o prisionero del Señor Jesucristo. Amigos, esto nos muestra que el apóstol enmarca su relato en un hecho presente de su vida, sus prisiones. Y es que Pablo se encuentra preso en Roma, la capital del mundo. Todos los habitantes del mundo querían ir a Roma, ver la grandeza de los romanos, dominadores del mundo, ver sus magníficos edificios públicos hechos de mármol, material introducido por el emperador Augusto, cuando Roma se transformó de una ciudad de ladrillos en una ciudad de mármol. Todos querían ir a Roma a ver las mansiones fantásticas de sus gobernantes, con sus magníficas columnas griegas en el atrio y sus extensos jardines gloriosamente decorados con lagos artificiales y bellamente enmarcados con un pórtico. Todos querían ver sus colosales anfiteatros con su plano semicircular, sus asientos en graderías ascendentes y su extraordinaria acústica. En fin, todos querían ver la riqueza del imperio concentrada en su magnífica capital, fundada sobre 7 colinas. Pero mientras todos querían ir a Roma, Pablo ya estaba allí. No había tenido que enfrentar los gastos de su traslado, ni estaba de turismo. Ninguna de las codiciadas bellezas de Roma estaba al alcance de los ojos del apóstol, solo la prisión. Lucas cuenta en Hechos capítulo 28, versículo 16, que Pablo, cuando llegó a Roma, junto con otros presos, el centurión los entregó al prefecto militar. ¿Quién era el prefecto? El prefecto era posiblemente el jefe de la Guardia Pretoriana, única unidad militar legalmente autorizada para actuar en Roma. La historia menciona que, en ese entonces, el jefe o prefecto era un hombre de buenos principios y de fuerte influencia llamado Sextus Afranius Burrus. Un nombre raro para la actualidad. La historia cuenta que tan fuerte era su influencia de este hombre que el mismo emperador Nerón se mantuvo controlado durante su periodo como prefecto o jefe de la Guardia Pretoriana.
Sin embargo, después de su muerte, en el año 62 después de Cristo, Nerón se entregó a toda clase de excesos políticos y morales, hasta criminales. El prefecto, después de oír el informe del centurión sobre Pablo, no lo puso en la prisión. Hechos capítulo 28 versículo 16 afirma que a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo vigilara. Por lo tanto, Pablo vivió en una casa de alquiler, pero encadenado a un soldado. Sin embargo, el apóstol no se consideró un prisionero de Roma, sino prisionero de Cristo, así como ya leímos en Efesios capítulo 3 versículo 1 y capítulo 4 versículo 1. Más adelante, en Efesios capítulo 6 versículo 20, Pablo también se autodenominó como un embajador en cadenas. El apóstol Pablo, después de haber vivido una vida ejemplar como misionero y como fundador de iglesias por toda Asia Menor y Europa, y luego de haber compartido la doctrina acerca de la iglesia, describe a los destinatarios de la carta a los Efesios cómo se vive en la iglesia. Esto lo veremos cuando estudiemos esta semana Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. En esta sección de su carta, el apóstol Pablo presenta el modo de vida del cristiano, en armonía con el llamamiento del Evangelio, dividiéndolo en dos partes. La primera parte trata del modo de vida apropiado para mantener la unidad de la iglesia como un solo cuerpo. La segunda parte trata acerca de cómo mantener la unidad de todo el cuerpo en la diversidad de dones. Ambas partes las desarrollaremos de manera detallada y aplicativa diariamente durante toda esta semana. Sí, la semana de este tercer trimestre. Así que le invito a participar del programa de esta semana para que juntos aprendamos a vivir como cristianos transformados en unidad con los demás. Amigos, todo el capítulo 4 de Efesios es una lección que Dios desea que aprendamos y practiquemos. Sé que contar con un estilo de vida ejemplar o una vida en armonía con el llamamiento del Evangelio, con mentalidad espiritual, imitando a Dios en amor, como hijos de luz, como sabios en medio de las relaciones entre los creyentes en la iglesia, como una familia en la cual todos están sujetos unos a otros, no es fácil, pero tampoco es imposible. La vida en la iglesia comienza con el llamamiento, aún antes de convertirse en miembro de ella. Y esto es lo primero de lo que debemos ser conscientes. Todos hemos sido llamados o elegidos por Dios aún antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, este privilegio trae consigo grandes responsabilidades. Una de ellas es lograr vivir unidos con los demás miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Pablo usó la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Y es que para Pablo el cuerpo humano y la iglesia como el cuerpo de Cristo están compuestos por varias partes con diferentes capacidades donde todos deben trabajar juntos para que el cuerpo sea saludable. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, es decir, cada miembro de la iglesia contribuye con sus habilidades al todo. Por lo tanto, la imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros, ser parte de una iglesia fructífera unida en Cristo. Amigos, que Dios nos ayude a entender su palabra esta semana y a llevar a la práctica todo lo que aprendamos. Porque la teoría sin la práctica es simplemente hipocresía. Y eso no es correcto, amigos. No es correcto. Qué maravilla poder entonces estudiar juntos nuevamente la palabra de Dios. Qué maravilla es recibir las orientaciones de nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos tener una vida fructífera, próspera en el Señor. Yo le invito entonces a separar un tiempo especial todos los días para estudiar su palabra. Estudie conmigo, estudie con lecciones que transforman. Este ministerio fue diseñado, producido para que usted y yo crezcamos espiritualmente
en nuestro Señor. Quiero hacer una oración por usted. Y gracias una vez más por separar este tiempo, por elegir escuchar la palabra de Dios en este programa especial, Lecciones que Transforman. Gracias por ser seguidor de esta página. Gracias por ser seguidor de este canal en YouTube. Gracias por compartir el mensaje todos los días con tus familiares, con tus amigos. Que Dios bendiga en abundancia tu vida por la intención que tú tienes de que muchas personas más conozcan de nuestro Señor. No te puedes perder el estudio de esta semana. Por favor, no te pierdas el estudio de esta semana. Yo quiero pedirte que ores por mí, porque sé que Satanás está como león rugiente, dando vueltas alrededor de mi vida, de mi hogar, para obstruir este ministerio, para obstruir este momento de estudio. Ora por mí, por favor. Yo voy a orar también por ti, para que Dios no te distraiga, para que Dios te dé el tiempo necesario en tu vida para que puedas estudiar la Biblia junto conmigo. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias. Te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra una semana más. Qué maravilla, Señor, saber que en la Biblia encontramos modelos, ejemplos de cómo vivir como cristianos. Señor, que cada día cuando estudiemos tu palabra podamos llevar a la práctica lo que leemos, lo que aprendemos. Por favor, ayúdanos, danos fortaleza, oh Espíritu Santo, Señor nuestro. Transforma nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente por completo. Y gracias una vez más por darnos esta linda oportunidad. Bendice a mis amigos, a mis hermanos que están escuchando y viendo este video, esta introducción que hoy hemos hecho de la lección número 7. Abrázanos, Señor, reconfórtanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, que Dios bendiga tu vida en este día especial, día sábado. Sí, sábado 5 de agosto. El tiempo está avanzando. El Señor va con nosotros. No tengamos miedo, no tengamos temor. Un fuerte abrazo a la distancia, un saludo para los diferentes lugares donde te encuentras. Aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica o en Europa, donde tú te encuentres, recibe un abrazo cariñoso de mi parte. Feliz sábado, que Dios te bendiga.